Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hoy está nuestro auditor de cabecera. Eso. Sí, nuestro auditor, contador de cabecera, bueno, la empresa de él, que es Grant Thornton El Salvador. Ricardo López Aranive está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente. Gracias, Diana, Tony, por el espacio y a toda la audiencia que hace el tiempo para escucharnos. Acá contentos de iniciar una nueva semana y ver qué depara el día y el resto de la semana. Con un tema muy importante, aumentó el salario mínimo en la industria y servicio a $408.80, ¿verdad? Tuvo un incremento del 12% que ya había anticipado el presidente de la República. Entonces la pregunta y el por qué está aquí Ricardo es, ¿qué implica en distintos Rubros, aspectos de la vida empresarial el aumento del salario mínimo? Gracias. Solo un paréntesis. Fíjense que un amigo me comentó que le diera un saludo. Ajá. Y es nuestro padre enlace del equipo de básquetbol Premini del colegio donde estudia mi hijo. Así que saludos para Waldo Someta. El padre Waldo Somer. O Padre sea, de familia. el padre de familia, sí. Ok. que Yo estaba esperando la bendición. Ya le estaba poniendo sotana ahí a Waldo. Sí, no, Sí, no, yo para... yo estaba esperando que me echaras la bendición. Así que saludo ahí para Waldo, Waldo el Someta. padre enlace. Waldo. Waldo Someta. Someta. ¿Y cómo, de qué colegio? De la Británica. De la Academia Sí, Británica. ¿Y él es el padre enlace de? Del grupo de padres que apoyamos a nuestros niños que Están que jugando andan- basquetbol. Basquetbol, así es. Muy Es bien. padre enlace no oficial, ¿verdad? Ok. Creado por los demás papás. Creado por los demás papás, cabal, Muy así bien, que- saludos también a él, ¿verdad? Gracias por seguramente es un radio escucha y está ahí pendiente. Gracias por escucharnos. Sí, bueno, perdón por iniciar así de No, esta pero manera. Eso es lo más Bonito, importante, la bonito. gente es lo más importante, Bonito. Sí, Ricardo. y al final del día, cuando uno se pone a pensar como padre de familia, miren, el reto que se tiene para administrar un hogar no es lo mismo Ricardo López allá hace un par de libras atrás, que uno decía su balance, bueno, me alcanza para un almuerzo, lo logro ver qué hacemos, una salida al cine y se acabó. Pero mi economía depende de lo que yo voy a hacer y lo que voy a administrar por mí. Pero cuando tenemos responsabilidad de hogar, hay otros temas que ya se vuelven relevantes. El colegio, pago de casa, pago de servicio, etcétera. Y entonces viene el reto. Cuando nosotros tenemos salario mínimo, y aunque trabajen las dos personas, ¿qué capacidad adquisitiva tenemos? Cuando, más que todo, por un tema también mundial de inflación que se da digamos, natural en el ambiente económico, esto viene permeando y lo que hace es que como nosotros importamos, los precios suben. Los efectos de la guerra de Ucrania, los fletes y todo lo que se da, todo eso hay una presión al costo, entonces los precios van arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para enfrentarnos a esas situaciones? Alguien dirá, bueno, trabajen más horas. Es que miren, el día tiene 24 horas. Y en ocasiones también, ya hay estudios que trabajar más de 8 horas, ya las horas que se trabajan adicionales, la eficiencia baja. Entonces, ¿qué pasa? No sos productivo. No sos exacto. productivo. Entonces, tampoco la solución es trabajar más horas para que me paguen a X dólares la hora. Yo quisiera hacer un paréntesis, eso podrá ser muy eventualmente. Muy eventualmente, porque sí puede pasar, o sea, Sí, y claro. allá cada quien en los riesgos que asuma y las inversiones que realice, pues Pero no puede ser el día a día. no puede ser el día a día. Aparte que la movilidad en este país ya no es igual. No, O sea, trasladarse desde casa al trabajo y viceversa. también hay un reto en tiempo, pues, o sea, casi en promedio, quienes laboramos, en promedio estamos 3 horas en la calle por el nivel de tráfico que se tiene. Claro, hay tareas pendientes, o sea, todo tiene que ir paso a paso, pero sí, el tema de movilidad es un reto, pues. Y lo divertido del caso es que sábado y domingo, obviamente, domingo a las 7 de la mañana, uno se da cuenta que El Salvador es bastante pequeño, pues. Quizás también nos haga falta hábito de caminar, pero hablábamos con alguien, con un amigo,
que decíamos que El Salvador tiene mucha montaña. No es lo mismo, por ejemplo, estar en la ciudad de la Florida, que es plano, usted puede caminar, o sea, va a haber un trote diferente, alguien dirá el calor, pero acá hay bastantes cuestas, etcétera. Entonces, el tema es si uno llega caminando a su lugar de trabajo, o sea, también las condiciones que puede tener. Pero en resumen, lo que quiero decir con esto es, había necesidad de hacer un incremento al salario mínimo, en mi opinión, sí, para poder ayudar en alguna medida a fortalecer el poder adquisitivo de las familias. ¿Ya? Entonces, la primera gran consideración es que, bueno, que hay un equilibrio para paliar un poco lo que ha sido de años acá el incremento a los precios que se han venido dando. ¿Producto de qué? Producto también que nosotros estamos incorporados a un sistema mundial, pues, donde también somos afectados por esas condiciones. Ricardo, se habla mucho de que, a ver, que la gran empresa no tiene mucha gente con el salario mínimo. Es correcto. ¿Verdad? Y que la gran mayoría que tiene gente trabajando con el salario mínimo son los MIPYMES, micro, pequeños y medianos empresarios, que constituyen el 95% de las empresas de este país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estas MIPYMES van a poder enfrentar este aumento al salario mínimo? Que para muchos, y lo hemos conversado también, de repente es poco. Pero cuando tú sos empresario de una MIPYME, la condición es diferente. Sí, fíjense que eso es relevante. Vaya, por ejemplo, nosotros en Grant Thornton no pagamos salario mínimo. O sea, el mínimo comienza a partir de $550. O sea, ustedes no van a tener incremento. O sea, nosotros no vamos, o sea, para nosotros es... continúan igual. Continuamos igual. Claro, pueden haber algunos factores porque también nosotros, quienes inician a trabajar con nosotros, 550, 600, con primera franja de mi primer empleo incluso, o sea, gente sin, bueno, valga el comercial, estudiantes de cuarto año, quinto año de universidad, la franja inicia en $550, $600. Vaya, obviamente, pero también el ramo, y hay otras consideraciones, no tenemos efecto. Pero ¿qué pasa cuando soy una MIPYME? Y miren, la clave de la MIPYME es dominar el costo. No necesariamente el precio, sino que también el costo, porque el costo me va a determinar cuánto es lo que voy a facturar. Fíjense que alguna vez, cuando se dio un aumento al salario mínimo hace mucho tiempo, yo comenzaba la carrera y yo estaba auditando una maquila. Cuando vi la maquila que tenía 5,000 colaboradores, me puse a pensar qué significaba para esa maquila $1 de incremento. Eran $5,000 mensuales. Por 12 son $60,000 mensuales. Ya. Anuales. Anuales. 60,000. Ahora, y a eso súmele carga social, AFP, IS. Entonces, al final usted va a tener una masa fácil de $200,000 que le va a dar. Y si las utilidades anuales pueden ser de 150 a 100,000, ya de entrada tiene pérdida. O sea, hay ciertos indicadores en economía, microeconomía, se estudia en las universidades el tema de los costos marginales. Y hay situaciones que con pequeños incrementos tienen efectos. Por eso es que voy a hacer el comercial acá, que no es tan comercial. El legislador tributario dejó el artículo 32 en la ley de renta, que son erogaciones con fines sociales. Y a mí me pareció interesante estudiando este tema, y es que a veces es más beneficioso invertir en una buena clínica asistencial, en darles condiciones de contratar profesores para dar clases de inglés, etcétera. O sea, mejor mejorar condiciones de vida donde van a tener acceso todos que incrementos individuales. Es decir, no es lo mismo para una empresa pagar $1 para 5,000 colaboradores. Imagínense las cifras que hablamos de 120,000, que invertir 70,000, 60,000 en un centro de formación y desarrollo o bienestar para los colaboradores, ¿verdad? Esas son las pequeñas delgadas líneas, ¿verdad? De qué hacemos con el mango, o sea, cómo lo repartimos. Sí, tú lo que dices es que hay diferentes formas de invertir en tu capital humano. Así es, hay ¿verdad? diferentes. Que no necesariamente tiene que ser con un incremento de salario. Es correcto. Que creo que sí es necesario en ocasiones en lo individual, sí, pero hay otras cosas que van a pasar de. Por eso es que viene el tema. Pudo haber sido poco o mucho. Claro, depende de dónde se va a ver. Si yo lo recibo, para mí, que poquito, 12%.
Pero si yo lo voy a erogar y mi estructura de costos, los márgenes de utilidad son bastante apretados, ahí es donde vienen los análisis que usted está comentando. Y es una realidad, probablemente empresas transnacionales, empresas de 30 años de estar en un mercado, probablemente ya tengan mejor establecido su sistema de costos, pero una pyme que va empezando, que va coyol quebrado, coyol comido, de entrada ya le supone un reto, pues. Ya supone un reto. Y entonces, ¿qué estarán haciendo ahorita las MIPYMES, Ricardo? O bueno, ¿qué han estado haciendo? Porque esto ya es una realidad. Esto es una realidad, vaya, para empezar, esto es una realidad a partir del 1 de junio. Si bien es cierto, el decreto ejecutivo salió publicado en el Diario Oficial el 23 de mayo, la vigencia es el 1 de junio. O sea que a partir del 1 de junio ya tenemos el primer eslabón de 408.80 como salario mínimo en general para comercio e industria, que es lo que más nos enfrentamos en el día a día de la economía, ¿verdad? O sea, este 15, este viernes, ya hay que pagar con ese incremento. Ese incremento. Y voy a hacer un poco el comercial, porque la vez pasada Diana Verónica me comentaba, ¿y qué tal con las empleadas domésticas? Miren, la verdad que hasta las empleadas domésticas, todos los parámetros están queriendo ganar el mínimo. 408, ya. Entonces, ahí hay otro tema también a la economía de Ricardo López, que tiene que ir a trabajar para poder aportar al hogar, y entonces, como Ricardo López o la esposa de Ricardo López tienen que ir a laborar, hay que contratar a alguien que ayude en casa. Y ese que ayuda en casa legalmente hay que pagarle el mínimo. Entonces también hay una repercusión. Claro, ustedes me dirán, y en el día a día todas las colaboradoras domésticas ganan el mínimo. Esa es una tarea país que se tiene, pues ya más de concientización o acuerdos que se llegan. Ajá, pues. y el comentario salió a raíz de que en la declaración del impuesto sobre la renta, si usted tiene una colaboradora y le paga el mínimo y la tiene inscrita en el Seguro Social, esto es deducible de impuestos. Así es, porque las aportaciones al Seguro Social de todo esto son deducibles, y el parámetro para aplicar esas contribuciones es el salario mínimo. Es el salario mínimo. Y fíjense que estudiando el tema del salario mínimo me llamó la atención que no soy constitucionalista, por supuesto que no, pero por regla general uno tiene que leer la Constitución. Y hay un apartado que se llama Trabajo y Seguridad Social, artículo 37 y 38, donde el tema del trabajo es constitucionalmente protegido. Y se establecen los parámetros de que va a haber un cuerpo normativo que va a armonizar las relaciones entre patronos y colaboradores, que hoy se conoce como Código de Trabajo. Y me llama la atención que incluso en la Constitución están las 44 horas laborales. Está el que se va a establecer un salario mínimo. Entonces, yo como mi pyme no puedo venir a decir ahorita, miren, yo estoy haciendo el esfuercito, pues yo voy a pagar lo que puedo. No, hombre, ya hay un parámetro, lo que usted está diciendo. ¿Y qué pasa entonces? Tengo que incrementar mis costos. Ya, se incrementan mis costos. Se incrementan mis costos, pero y entonces va a repercutir finalmente en el precio del producto, en el precio del producto o servicio. O va a tener que despedir a alguien, o va a tener y el tema de despedir a alguien es bien sensible, porque en ocasiones, en la teoría de la capacidad instalada, a veces no necesariamente quitando uno se soluciona el problema. Es que el tema es que estamos bastante apretados para ello. Claro, pueden haber quitar a alguien, pero eso significa que toda esa carga se reparte en los demás. Y después ya vienen otras condiciones hasta donde una persona puede, más allá de sus capacidades. Fíjense que desde mi perspectiva como emprendedor, voy a decir así, porque se inicia una empresa, he logrado notar la estructura de costos para poder prestar servicios, y una de las claves les insisto, es la capacidad instalada. ¿Y qué es la capacidad instalada? Tener los recursos suficientes para poder atender la demanda que se le va a venir. Entonces, en ocasiones, en estructura instalada, uno logra darse cuenta de la eficiencia de las personas, cuántas horas va a dedicarse para prestar algo, y en ocasiones los recursos que están es porque van a responder a esa demanda. Por tanto, quitar a alguien no es la solución, porque aparte de si solo se ve como ahorro económico, la carga que se distribuye de trabajo, lo que va a hacer es que las otras personas no van a poder dar, y entonces ya van a haber temas de calidad. Entonces, ¿qué toca? Desafortunadamente, a veces incrementar el precio. Y el incremento de precio no se viene como una respuesta malsana o de que yo no quiero compartir. Siempre les he comentado que soy de la teoría
que en ocasiones nosotros tenemos que retarnos la utilidad. ¿Y qué retarnos la utilidad? De lo que ingresa, ver de qué manera compartir para todos aquellos que de alguna manera contribuyen a fomentarla, pues. Ay, pero la lógica es, vaya, la situación, el entorno económico requiere, dice el gobierno, un incremento del 12% para que la gente tenga más dinero y capacidad. Y que circule más dinero en el mercado. Ajá. Así es. Pero inmediatamente también suben los precios. Suben los precios y en ocasiones les comento, o sea, no suben los precios porque yo quiero subirlos, sino que cuando yo voy a revisar mi estructura de precios, el tema es que ciertos incrementos me van a dar pérdida. Y ya si me dan pérdida, no me toca otra que incrementar. Sí, porque es una cadenita. Es una Mis proveedores también me incrementan los precios. Entonces es una cadena. Claro, por la dinámica de la circulación del efectivo que se va dando en ese juego de compra-venta, la misma economía va generando la riqueza. Pero aquí se da otro tema. Miren, una de las cosas que se tiene que invertir como país y cualquier país es en lograr hacer crecer el PIB. Porque de lo contrario lo que estamos teniendo es que del mismo pastel hoy unos van a agarrar más y otros van a agarrar menos. ¿Me explico? O sea, si tenemos... Unos ganan muchísimo más y otros otros ganan menos. Ahora, si como país, voy a decir demasiado básico, si nuestro PIB puesto en mango, me gusta comer mango, si tenemos 5 mangos en nuestro PIB como tal, y hay 5 personas, le toca un mango para cada uno. Si nosotros no logramos hacer que en ese PIB haya un mango más, es decir, un sexto mango, lo que va a pasar es que mi habilidad para generar va a hacer que el otro deje de vender mango. ¿Me explico? O sea, los 5 mangos, uno va a tener 2 y otro va a quedarse sin nada. ¿Qué es lo que sucede cuando no se logra un crecimiento orgánico del PIB? ¿Y cómo se genera un crecimiento orgánico? Bueno, fomentando la producción y el tema de la exportación, porque es lo que hace venir recursos y viene a ser divisas. Claro, se está dando el boom inmobiliario, por ejemplo, que se tuvo de inversión. Las condiciones de turismo pueden ser mecanismos viables para atraer toda esa plata y que circule, pues. Pero que circule. Que circule. La palabra aquí es que circule. Correcto, la palabra es que circule. Y 2, sí, ante el incremento de precios en general que se tiene, fortalecer la capacidad adquisitiva de quizás la mayoría o una buena parte de la mayoría de los salvadoreños es importante, pues. Mire, Ricardo, yo siempre he tenido esta inquietud y cómo son los salarios en el país, cómo están distribuidos, o sea, de 0 al tope del salario mínimo, ¿qué cantidad de población lo recibe? De ese a 1000, póngale qué cantidad de población lo recibe, porque ahí se van disminuyendo las cantidades de personas considerablemente. O sea, la gran mayoría, entiendo yo, gana el salario mínimo. Del sector formal, vea. Sí, porque el de informal no podemos. Y es que en el informal, si bien es cierto, vaya, el informal, yo siempre lo he considerado como que es el sector que en realidad no está registrado. Pero tan informal no es, porque a veces hay una estructura bien interesante empresariales, sí, pero que no está controlado por alguien, pues, ni sí, por Hacienda, ni por el seguro, ni por nadie. Pero que se sabe por la manera de circular el dinero. Correcto, que es muy la economía. Entonces, cuando nosotros vemos que mucha gente va a estar empleada en ese segmento no regulado formalmente, ¿cuáles son los ingresos que pueden pagar? Casi todo va pegando al mínimo. Entonces, fíjense que hay un tema de estadística. Hace como 5 años salió un tema de que el 70% de las pymes no pagaban impuestos. O sea, no estaba en el sistema. 70% de las pymes. Y si Diana Verónica exponía que se conoce que el 95% es ese segmento, ya nosotros empezamos a extrapolar cuánta población estaría siendo impactada por estos indicadores, ¿verdad? Hay otro indicador que me pareció interesante y decía, para hoy los condominios de que un apartamento puede costar una cuota mensual de arrendamiento de $2,000. De entrada, ¿cuántas personas en El Salvador ganan más de $2,500? Por eso le decía esa tabla. Y si nosotros hacemos un sondeo, vayan, Tony y sus amigos de colegio, Diana Verónica y sus amigos de colegio,
hacemos una pregunta en confianza, ¿cuántos de nuestros amigos de colegio ganan más de $2,500 al mes? Nos vamos a dar cuenta de que van a haber cifras interesantes. Sí. Y en un periódico, no me recuerdo la verdad si era el X, el Y o el Z, pero había un reportaje que decía que el 1% de los salvadoreños es el que podía acceder a comprar inmuebles arriba de $2,000. El 1%, es decir, que quiere decir que el 1%... Hay un dato que hay un dato que siempre nosotros lo tomamos. Con el doctor Oscar Cabrera, expresidente del BCR. Y presidente de FUDESEN, la Fundación de Estudios Económicos para Centroamérica. Y él estuvo con nosotros la semana pasada, Ricardo, y nos actualizaba las cifras. Okay. Dice, 10% de la población recoge el 67% de la riqueza generada en el país. De ese 10%, un 1% se queda con el 28% de esa riqueza. Y el 50% de la población más pobre del país solo recibe el 5% de la riqueza que genera el país. O sea, hay una desigualdad en la distribución de la riqueza que se genera. Y ese es el problema a combatir en países como El Salvador. Sí, la pregunta acá es, ¿cuáles son los indicadores otra vez, del PIB o lo que produce el país como tal, cuando las balanzas comerciales en ocasiones pueden ser negativas? ¿En qué sentido? Que acá se importa más de lo que se produce, pues. Y ahí hay un problema. Ya. Quedémonos ahí porque también hay multas que se pagan en salarios mínimos. Para cerrar la idea, primero, si hay un tema económico que hay que revisar, que en la estructura de costos hay que posiblemente incrementos de precio para poder sobrevivir, eso se tiene que revisar. Estamos conversando con Ricardo López Araniva, socio director de Grant Thornton El Salvador, y estamos hablando del incremento al salario mínimo que ya está vigente a partir del pasado 1 de junio. 408.80 en el sector industria y servicio. La maquila, cuyo salario mínimo era de 359.16, aumentaría, o ya aumentó, a 402.26, y en el sector agrícola llegará a los 272.72, luego de ser de 243.50, según los datos que yo tengo aquí. Ricardo. Sí. Pegan. Tengo 408, 402.32 y 305. Sí. ¿En qué otros rubros del quehacer cotidiano incide el aumento al salario mínimo? Bueno, y como hablábamos anteriormente, sí, el primer tema es una valoración económica, que hay un reto para los pequeños empresarios porque su estructura de costos les va a pega. Y eso en ocasiones viene aquí, existe un incremento de precios. Claro, aquí viene la famosa pregunta de, no, hombre, gana menos, gana más, pero también en ocasiones no es tanto la intención, sino que la misma estructura conlleva a ciertos incrementos, pues. Pero ahora vamos al otro parámetro, y queda el salario mínimo. Solo es para la gente que trabaja o los empleados, etcétera. Miren, también para efectos tributarios, el salario mínimo es utilizado para parámetros de beneficios fiscales o obligaciones fiscales. Y un beneficio fiscal que va a estar de moda es la venta de la primera casa de habitación, porque hay una exención. Si Tony fue heredado o Tony compró su primera casa y hoy, aprovechando el boom inmobiliario, la vende, hay una exención que está basada en salarios mínimos. Entonces, si mi casa la vendo a un precio menor a 723 salarios mínimos, eso no paga renta. Y ese parámetro es más o menos 295.562. Es decir, si yo vendo mi casa en $295,000, no voy a pagar renta. La primera venta. La primera venta. Ya, entonces, por eso es que es de estar atentos con el salario mínimo, porque también tiene otras repercusiones. Sí, a ver, el salario mínimo es la base para otro montón de transacciones comerciales. Comerciales o parámetros que utilizan las leyes en salarios mínimos. Multas. Multa, por ejemplo, no presentar declaración de renta. Un omiso es mínimo un salario mínimo. Entonces, ya no son 360. Ya no son 360 o ya no son 280 cuando yo me recuerdo que comencé en el tema del dictamen fiscal, pues hoy no presento una declaración de IVA, de pago cuenta, de renta, no presentarla en automático, 408 bolitas de sanción.
Sí, no, por no presentarla a tiempo. Por no presentarla a tiempo. Hasta el 30 de abril. Aquí hay un comentario de Brenda de Gracias. Dice, el problema de las MIPYMES es que tienen empleados con salario de 500 desde hace muchos años. Y ahora que viene el incremento del salario mínimo quedando arriba de 400, el problema es que no les van a incrementar a estas personas que ganan $500, creando inconformidad por las responsabilidades que se definieron en ese puesto por ese salario. Sí, lo que decíamos, o sea, esto solo aplica para los que ganan el mínimo, pero los otros siguen ganando igual. Correcto, pero ahí vienen otra vez, pero ya queda más a tarea de cada quien empresario y otra vez en la estructura. Yo les decía, en ocasiones nosotros tenemos un parámetro de donde se fija comenzar con 550 o $600 su primer empleo. También hay un parámetro de nosotros en alguna medida diferenciarnos como incentivo del salario mínimo. Uh-huh. Ya nosotros tendríamos que revisar si ese parámetro de 600 vendría siendo atractivo en esas condiciones. Porque si el aumento al salario mínimo le mete presión a los precios, correcto, para esta gente que va a seguir ganando igual, se les complica porque ahora van a tener que gastar más dinero para adquirir productos o servicios. Correcto, porque indirectamente la pupusa que valía $1, quien quita que va a valer 10 centavos más, y ese 10 centavos más él no lo tiene, porque él tiene los mismos 500. Por eso es que, otra vez, a veces nosotros decimos, no, hombre, el salario mínimo es para que gane el mínimo. No, hombre, también hay otras consideraciones que pueden haber temas de presión para la operación del día a día, pues. Pues sí. Entonces, ese sería quizás un comentario a lo que ella estaba planteando, es sí, ya hay que hacer un ejercicio individual que se utiliza para parámetros más de control interno, pues, o más al interior de las empresas, para mantener en equilibrio los costos. Los costos y el ambiente al interior de sus organizaciones. Dice Paola tiene una empresa. En nuestro caso hemos tenido que aumentar no solo a quienes ganan el mínimo, sino que también a los empleados que ganaban un poco más. Pues sí, porque se crea porque qué tal uno ganaban 365, era el mínimo, sí, ¿verdad? Y otros ganaban 400. Es una diferencia poca, $35. Pero le vas a aumentar a los del mínimo y a los que ganan 400 no. Tiene razón, Paola. Correcto. ¿Y qué pasa si en ocasiones, en reglamentos internos de trabajo, en políticas, está que el sueldo de los vendedores es conforme a ventas, y si llegó a la venta le va a tocar 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos? O sea, hay otras consideraciones que no están regladas como tal en ley, pero que son permeadas por estos factores, pues. Paola, en la confianza, ¿has pensado incrementar el precio de tus servicios? Paola tiene una empresa de limpieza, ¿te acordás? Yo creo que es una pregunta válida, ¿verdad? Sí. También ¿Cómo vas a enfrentar este incremento? Porque el ministro de Trabajo dijo, bueno, se aumenta, pero vamos a estar vigilantes de que no hayan abusos en el mercado. Sí, porque el tema es que... Lo cual está bien. Así es, aquí es un llamado a la racionalidad, pues hay cosas que no se van a dar porque yo digo, porque voy a obligar, o etcétera. No, o sea, al final la economía es una dinámica. Y estos vienen siendo parámetros, pues, racionales. Ya, como yo les comento, el tema del incremento de precios, no porque estoy diciendo, yo voy a incrementar y... No, o sea, hay efectos que son naturales y que se tienen que revisar. Claro, el tema es hasta dónde voy a sacar ventaja de una condición, pues. Y por eso lo importante que hemos hablado anteriormente, que pasa con llevar en buen orden su contabilidad y sus números, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, a mí como contador, cuando miro que el salario mínimo es de 408.80, yo digo, no, hombre, ¿por qué no le dejaron 410? Y me hace más fácil el cálculo, pues. Dar centaviendo tanto. O cuando miro que la hora es 1.254, no, hombre, ¿por qué no le dejaron mejor a 1.25? ¿A cuánto es el valor de una hora? Una hora, $1.68 la hora. Ajá. Ya, 13.40 el día. Y yo digo, 13.40, no, hombre, déjenlo en 14 o en 15, pues. Pero esos centavos, ayúdenme en números esos redondos. Centavos, aunque nosotros digamos si son centavos, no. El volumen ya es otra cosa. Por eso les comento, o sea, cada quien desde su punto de vista. Yo cuando miro el aumento así, ya muy como control, digo, la puya, qué calculadera. Lo otro que nunca supimos, y quisiera tener la oportunidad de preguntar, es de dónde se sacaron que es del 12%. ¿Por qué no 10, 15, qué sé yo?
Miren, en ocasiones pueden utilizarse parámetros de incremento, como les comento ahora en El Salvador, uno de los parámetros más importantes es el costo, en mi opinión, de lo que importamos, cuánto cuestan las materias primas. Y cuando nosotros vemos que el incremento a nivel mundial de materias primas, ya sea por flete, por lo que sea, la materia prima que importamos no la podemos controlar. Exacto. O Por sea, eso es que la apuesta debe ser a producir localmente. correcto, o sea, Ajá. yo no puedo controlar, o sea, lo que me dice mi proveedor, eso es lo que viene y qué voy a hacer. Tengo dos opciones, o le compro o no le compro. Entonces, cuando se van a ver esas estadísticas de incremento, ya se comienzan a ver factores de nombre. Aquí pareciera ser que ha habido un incremento de inflación de tanto y ahí se llegan a establecer, pues, como les comento, pero el tema es que si yo quiero ver lo que está pasando solo desde mi punto de vista, que es válido, puede no ser lo más adecuado en el entorno de la En realidad. todo, ujú. Porque otra vez, como contador les digo, no hombre, déjenlo 410, hombre, ¿para qué se complica? Ya. Aquí te está respondiendo. Ajá. Pero entonces hay 1.20 más que a la impresión de decir, mira, Ricardo, ¿y de dónde los voy a sacar? Y vos crees que a la hora de vender los productos voy a sacar esos costos. Y vos crees que la gente va a querer comprar las minutas a ese precio. A 5 centavos más. A 5 cabal. centavos. Mire, ¿se acuerda cuando, bueno, no Cuando sé. le subieron al chori. Al chori, cabal, ya lo dijiste, cabal. Es sensible. Es sensible. Sí. Y Vaya, más, no, pero fue Y noticia. era el chori con la gaseosa. ajá, correcto, Ya. correcto. Y uno dice 5 centavos, claro, para Diana Brown y Catón y otra gente privilegiada va a decir, no, 5 centavos ahí se va. Pero Para la majada, no. no, Ajá. correcto. A ti te responde Sí, dice, Paola. ahorita estamos haciendo ajustes porque igual nos han aumentado otros costos y no precisamente por el ajuste de ahorita. O sea, que son costos que se le venían aumentando antes. Hemos tratado de mantener los precios lo más justo posible, pero a veces uno topa. Y eso de redondear también es lo mejor porque cabal, eso de andar centaviando está fregado. Eso. Sí, sí, la verdad que Y Manés también nos manda, Manés es un doctor, es un médico, Ok. que dice lo siguiente. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Feliz inicio de semana. Interesantísimo tema y siempre pues llama mucho debate. En el caso de nosotros, te digo, en el sector agrícola, tal vez pudiéramos estar pagando un poco arriba del precio o del salario mínimo, pero si ya nos vamos con los costos de los insumos y todo lo demás, es bastante difícil. Y a esto le añadimos que hay empresas que se tardan 3-4 meses en pagar, entonces ahí viene el gran problema que no podemos sufragar un salario arriba del estimado en este momento. Así que también a la par del salario mínimo deberían de crear otras reglas de mercado en las cuales a las pequeñas empresas o microempresas se les pague no más de 21 días. Y así pues van a dinamizar la economía y que estas empresas van a lograr salir a flote. Así que saludos a todos. Gracias, doctor. El odioso Gracias. quedan. miren, sí, el tema, fíjense que en ocasiones yo me pongo a pensar que a veces a uno le llega la factura de algo y la tiene que pagar de contado. Pues sí. Y he escuchado historias de que hay proveedores de ciertas empresas que uno paga contado, que el pago está hace 6 meses. Por ejemplo. Si en le el- contaron. Sí, le contáramos, Ricardo. Si le contaron. Sí. ¿Sabe Sí. qué? ¿Sabe qué hacen a veces? Hasta meten ese pisto a trabajar. Sí, Y no se lo pagan a uno, sino hasta... Y se andan echando la pelota entre varios, ¿no? Si ya lo tiene no sé quién, que... Se lo meten a una... ¿Qué? A que les dé un par de pesos ahí en un... fíjense que, y por eso otra vez, en ocasiones el orden, nosotros nos da miedo decir, ya voy a estar fiscalizado, ya voy a estar... Pero en ocasiones también no se toman decisiones porque no se tiene información. Lo que hablamos, vaya, el tema de la financiaría al consumidor me gustó. Cuando yo dije acá, no es un tema fiscal. Y después sus invitados vinieron a aclarar que no era un tema fiscal. Perfecto. Pero qué interesante, empiezan a levantarse parámetros. ¿Qué pasa? Para ayudar a tomar decisiones. Claro. Entonces, a través de esos parámetros se puede decir, no, miren, la verdad que las pymes que están en este sector, hagamos una política que cuando le vendan a grandes compañías que su capacidad de caja sí lo permite, no, hombre, no los castiguen a 6 meses, a 2 meses. Que no va a ser de contado, perfecto, pero al menos que se respeten los 30 días tal cual, pero no que es lo que sucede en la realidad. Usted va a sacar, ¿qué eran? La factura es del 25 de mayo, pero todo el trámite que quedan se lo dan el 15 de junio. Y del 15 de junio vienen 60 días para fecha de pago, pero como pagan los viernes, le suben los más. Y si ese viernes quedaba suelto, se le va a otra semana. Sí. Ajá, y a Es todo que eso. solo los viernes. Ah, es y- que solo los viernes sale el cheque. Así es, y a todo esto, la ley dice que usted el salario tiene que pagarlo el día que es y en efectivo.
Ajá. Entonces, y el que no vamos a repartir. Debería de haber una regulación en cuanto a eso, porque miren, ahí hay mucho dinero. Sí, Ok. yo creo que hay un tema. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias. Es que se nos terminó el tiempo. Son las 9:01. sí, solo quiero aprovechar un comercial porque también es relevante en tema tributario. Adelante. Solo el último, que en el dictamen fiscal, el parámetro de ingreso está en salarios mínimos. Por tanto, en este momento que ya subió el umbral, sí se tiene que tener en cuenta que después de ganar 1.969.000, una persona tiene que tener dictamen fiscal. Porque para dictaminarse fiscalmente yo tengo que tener ingresos arriba de 4.817 salarios mínimos. Entonces tenemos esas dos grandes implicaciones y la última que importante para el retiro voluntario. El retiro voluntario está parametrizado en el salario de referencia de los salarios mínimos. Entonces también es otro tema que se tendría que También considerar. todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Así que muchas gracias. ¿A dónde lo pueden contratar? A Grant Thornton. Grant Thornton, estamos en Torre Futura, nivel 12, local 01B, 2267-7900. Estamos en redes sociales, Facebook, X. Eso es para llevar una mejor contabilidad en las empresas, Mejor para auditorías. Auditoría en nuestros servicios, auditoría externa, dictamen fiscal, consultoría tributaria, precio de transferencia y contabilidad también. Y miren, y al final, toda defensa fiscal no inicia cuando el fisco le lleva el reparo, inicia desde la planificación y conocer estos temas, pues. ¿verdad? Claro, hacer las cosas correctamente para evitarse esos avisos. Así es, y de manera anticipada. Ok. Gracias, Ricardo. Ricardo López Aranima ha estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.